Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de allí. Soy Marino Hospitale, director de ESG en KPMG Argentina, y hoy vamos a conversar sobre planes de transición. Invitamos a Nadia Montoto, que Nadia es co-lead de nuestro hub de descarbonización y planes de transición en KPMG. Está avanzada en Londres, Reino Unido. Bienvenida, Nadia. Muchas gracias por estar aquí. Un placer tenerte. Gracias, Mariano, por la invitación. Bueno, y voy directo, o sea, ¿por qué es tan relevante esta cuestión de los planes de transición? ¿Por qué las organizaciones están trabajando en este tema? Y porque el mundo está cambiando. O sea, el mundo desde el punto de vista climático está cambiando y eso tiene un efecto directo en el mundo de los negocios, ¿no? Mm, Entonces estamos viendo que las organizaciones están diciendo, bueno, ¿cómo puede ser, cómo me puedo proteger yo de esta nueva forma de hacer negocios que viene aparejada con el cambio climático y todo como un cambio de estructura? ¿Cómo me puedo posicionar hacia futuro? Tengo que tener un plan. Y ahí claro. vienen los planes de transición. Y Y lo estás viendo, digamos, como algo que realmente están siendo muy pedidos por distintos ángulos, ¿no? sí, exacto. Desde muchos lugares. A ver, el ímpetu principal es eso, es un poco manejar el riesgo climático al que están expuestos todas las organizaciones. No solamente el riesgo físico de, por ejemplo, no sé, si bajan las aguas en el canal de Panamá y el canal de Panamá se cierra, bueno, ahí tenés un problema de distribución, ¿no? Inmediato, Ujú, que ya te afecta. Ahí tenemos un ejemplo de un riesgo físico, ¿no? O que ujú, haya mucha nevada en la Patagonia y que de repente el camión con lo que te traía tu proveedor no te llegue a tiempo, riesgo físico climático. Pero también hay riesgo, lo que nosotros llamamos riesgos de transición, que son los riesgos que tienen que ver con políticas que pongan otros países o impuestos que pongan otros países que te impacten desde el punto de vista climático. ujú, Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea hay ciertos productos que tienen que pagar más impuesto si no pueden demostrar que tienen determinados niveles de dióxido de carbono eh, en sus productos que son aceptables, ¿no? Y ujú, si suben, pagas más impuesto. Eso sería un ejemplo de un riesgo de transición. Entonces las empresas están diciendo, bueno, esta es mi área de negocio. ¿Cuáles son los riesgos físicos y cuáles son los riesgos de transición a los que estoy expuesto? ujú. Y entonces, una vez que entienden esos riesgos, se empieza a planificar cómo manejar esos riesgos a futuro para que la empresa siga creciendo, sea resiliente, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos como la primera razón por la que empezamos a ver la demanda de planes de transición. La otra razón también es por una cuestión de las expectativas de inversores. Y no me refiero solamente a que la empresa tiene que cotizar en bolsa para hablar de inversores, ¿no? Como los dueños de la organización, aunque sea privada, tienen su capital invertido allí. Entonces también quieren entender hasta qué punto ese capital está en riesgo. Porque si Ujú. cambian las reglas del juego en el futuro, en cómo se hacen negocios, y la compañía no se está adaptando, evidentemente hay un riesgo financiero que va a impactar a la compañía, ¿no? Entonces estamos viendo eso también. También estamos viendo que cuando hay muchas, lo que llamamos mergers and acquisitions, ¿no? La compra de empresas por otras empresas. Uno de los factores fundamentales que mira el futuro comprador es cuál es el riesgo climático asociado con esa futura compra de esa empresa y cómo esa empresa tiene un plan para mitigar ese riesgo climático. Entonces lo estamos viendo desde muchos puntos de vista. Después Bueno, está también la competencia, ¿no? Si vos estás en un mercado y todos tus competidores tienen una estrategia de negocio que es más sustentable y qué sé yo, y vos te quedas atrás, también estás perdiendo competitividad en el mercado. Entonces, hay muchos motivos ujú. por los cuales las empresas están empezando a pensar en actuar en planes de transición. Sí, algo que mencionás y que me quedó resonando, o sea, de alguna forma cuando hablamos de planes de transición, hay una especie de viaje, ¿no? De journey que empiezan las organizaciones, y que va cambiando el negocio, transformando el negocio. ¿Esto lo ves así? O sea, ¿el plan de transición tiene un poco ese objetivo? Totalmente, totalmente. A ver, empezás un poco analizando cuáles son lo que decía antes, los riesgos, ¿no? Pero también no me quiero olvidar de las oportunidades, porque donde hay riesgos también hay oportunidades. Por ejemplo, si hay una nueva, lo que ponía antes el ejemplo de este impuesto al carbono en la Unión Europea, por ejemplo, puede crear una oportunidad de mercado
para un producto que sea bajo en carbono y de repente puede entrar a la Unión Europea con un beneficio fiscal, por ejemplo, porque no tiene que pagar tanto impuesto, ¿no? Entonces, no nos olvidemos también de las oportunidades que vienen asociadas. No es solamente riesgos, porque siempre en una transformación, ¿no? Hay de los dos. Pero bueno, la empresa empieza ahí. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo me Ujú. voy a defender de esos riesgos? ¿Cómo los voy a mitigar? ¿Y cuáles son las oportunidades? ¿Cómo las voy a aprovechar? ¿Cómo voy a reinsertarme en mercados? ¿Cómo voy a aprovechar que mi negocio sea más resiliente para atraer mejor personal, por ejemplo, para retenerlo, ¿no? ¿Cuáles son esas oportunidades? Y después haces un plan. Las compañías hacen el plan. Bueno, dado que estos son mis riesgos y mis oportunidades, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a capitalizar? ¿Cuándo? Implementarlo. Y ahí en implementarlo hay distintas fases, ¿no? ¿Qué implemento que está disponible hoy? ¿Para qué me preparo que va a estar disponible después? ¿Cómo me relaciono con el mercado para que la implementación de mi plan de transición sea satisfactorio, sea exitoso en el futuro? Y una vez que vos tenés una empresa que vio sus riesgos y sus oportunidades, hizo un plan de transición y lo empezó a implementar, tienes una empresa que se que está transformando su modelo de negocio, que está transformando la forma en la que se relaciona con sus stakeholders, ¿no? Con sus clientes, con sus compradores, con sus inversores. Y bueno, y ahí empezás a hablar un poco más de transformación. Sí. Em, por eso cuando hablamos de temas de sustentabilidad en general, no están solamente en el área de sustentabilidad, ¿no? Como que una vez que se destapa la olla, como diríamos en criollo, Sí. ahí ahí entonces se transforma todo. Sí, lo que me gusta de esta idea de plan de transición y cómo está pensado, que justamente uno empieza a visualizar que a partir de identificar estos riesgos, en realidad empieza un camino de realmente de cambio en el negocio. Y eso creo que ordena y es como que de alguna manera colabora en cuál es el paso a paso para llegar a ese norte que uno se plantea. Porque en general a veces en sustentabilidad lo que vemos es que quizá por un lado hay ciertas metas, por otro lado hay una ambición y a veces hay un presupuesto, pero no necesariamente está todo conectado y esto creo que lo que intenta es justamente que eso empiece a sonar más como una orquesta con un camino concreto, ¿no? Eh, Ahora, cuando hablamos de plan de transición, conceptualmente, digamos, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué contiene? Son estrategias de transformación del negocio. A ver, yo vine hace un par de semanas de la Semana del Clima en Londres. Planes de transición fue uno de los temas fundamentales y escuché muchas definiciones de plan de transición, pero la que más me gustó es que es un plan de supervivencia. Realmente es un plan de supervivencia, de cómo la empresa va a sobrevivir hacia este nuevo paradigma que se arma porque nuestra forma de concebir la economía va a cambiar, ¿no? Y había alguien que ponía un ejemplo que nunca está viejo y está bueno siempre recordarlo. Kodak, por ejemplo. Kodak no vio venir la transformación de la fotografía digital y finalmente, bueno, tuvo que declarar bancarrota. Después se empezó a recuperar un poco, Ujú. pero Kodak no la vio venir. ¿Cuántas empresas hoy son ese futuro posible Kodak? ¿Cuántas empresas hoy no están viendo venir que se viene una transformación en la manera de hacer negocios que está relacionada con el cambio climático y que están a riesgo de ser ese Kodak? De acá a 30 años quizás no estar. ¿No? Sí. Entonces, por eso, plan de supervivencia. Si vemos venir que viene una transformación en el mercado, que la demanda va a cambiar, que la forma en la que mis clientes me van a pedir que les des productos va a cambiar, la forma en que los inversores, cuáles son los requisitos que los inversores o los bancos me van a pedir para darme plata en el futuro, ¿no? Porque los bancos y el sistema financiero también se tiene que descarbonizar y la forma en la que ellos se descarbonizan es prestarle plata a quienes también se estén descarbonizando, ¿no? Entonces, si todo eso empieza a cambiar, entonces, ¿cómo me preparo? Y el plan de Ujú. transición, esas son las estrategias de cómo me preparo para ese futuro cambio. Y hay unos elementos claves que tiene que tener el plan de transición. Tiene que tener una ambición. Ujú. ¿Qué es lo que quiero lograr con este plan de transición? Un ejemplo puede ser, quiero ser cero carbono para 2050, pero puede llegar a ser otro, ¿no? Convertir mi producción en circular, no sé. ¿Cuál es la ambición?
Y después, ¿cuáles son las acciones, entonces, que voy a llevar a cabo para cumplir esas metas? Y cómo las voy a financiar, porque también ese es un tema clave, ¿no? Pequeño detalle. Del plan de transición. ¿Cómo lo voy a financiar? Y después, ¿cuál es la gobernanza? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cómo lo manejo internamente? ¿Quién se va a hacer cargo de la implementación? ¿Necesito nuevo personal? ¿Necesito capacitar? Etcétera, etcétera. Y bueno, esos son algunos elementos necesarios para empezar a hablar de un plan de transición. Sí. Y Sí, me gusta, no, me gusta, me quedé pensando en el plan de supervivencia y esto que también decías antes de alguna manera es hacer el negocio más resiliente, mantener el valor que tengo, porque eso, digamos, eso es fundamental y también crear valor. Entonces digo, claro, crecimiento, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, esto de es una economía nueva, pero también, también digamos, necesitamos seguir creciendo porque es un poco la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, conciliar todo eso es justamente un gran desafío. Y otra cosa que también me parece muy interesante es que, en definitiva, un plan de transición de una organización es parte de un plan de transición de, en realidad, de toda su cadena y de todo lo que conforma el ecosistema de ese negocio, ¿no? Eh, sí, no, me quedo pensando y me pongo a veces me pongo en el lugar de quizá una organización o clientes nuestros que vienen con esas inquietudes. Bueno, pero ¿cómo hago? O sea, hay una receta, hay una estructura, hay un paso a paso. O sea, ¿cómo sería si es que hay alguna forma, ¿no? De poder poner un paso a paso en este armado de plan de transición e implementación de esto? uno de los primeros pasos es empezar, si la empresa no lo tiene armado, es ver cuál es lo que llamamos la huella de carbono. Ujú, Porque en general el mayor, porque vos ahí entendés en tu huella de carbono cuáles son las partes de tu organización que están más expuestas, por las que vos estás contribuyendo más al cambio climático. Entonces estás más expuesto a que te metan un impuesto, ¿no? ujú, O claro. toda ¿dónde estás? Empezás ahí. También puedes empezar a ver los riesgos y las oportunidades climáticas. Y después sí empezamos a diseñar las estrategias, a la implementación, lo que decía antes. Pero para mí hay algo que es clave. Esto es complejo. Y cuando decís, bueno, Ujú, pero ¿por dónde empiezo? No es ujú. fácil. No, claro. Entonces, cuando empezamos a implementar, ¿cómo empiezo a priorizar? ¿Por dónde empiezo? Y para mí hay dos puntos, dos criterios clave. Primero, Mm, que la solución que yo quiera implementar que sea técnicamente viable, que exista y mm. que sea comercial, que tenga sentido comercial para la empresa que lo va a implementar, porque si no lo podés Claro, costear, no vas a dejar de contratar más personal o comprar más insumos, ¿no? Como tiene que sí. hacerte eh, sentido comercial. Ujú, Entonces, empezás ahí, si te hace sentido comercial y ujú, si está técnicamente posible para ayudarte a bajar tus emisiones, implementalo, porque ¿por qué no? claro. Si todo se va a transformar, hacelo ahora. Ujú, Si ya lo puedes hacer y ya lo puedes pagar, hacelo ahora. ujú, Segundo, si todavía no es comercialmente viable y crees que puede llegar a ser viable en el futuro, o lo mismo con la técnica. Si vos tenés un mm, proveedor que sabes que ya innovó en hacer, no sé, un cemento que tiene menos contenido de carbono, ¿no? Vos capaz todavía no lo podés pagar. Bueno, empezá a hacer planes sobre cómo vas a empezar a pensar tu cadena de producción para traer esa innovación cuando lo puedas sí, pagar, mm, ¿no? La sí, segunda es, bueno, todavía no puedo, pero sé que en un futuro quizás podré, ¿cómo me preparo? sí, Y la tercera es, bueno, yo sé que para descarbonizar mi negocio necesito determinada tecnología que hoy todavía no existe. mm, Entonces, como vos decías antes, Mariano, ¿cuál es el rol de esa organización en el sistema más amplio, ¿no? Entonces, si yo necesito esta nueva tecnología que exista, bueno, me pongo de acuerdo con el resto de mis de las compañías en mi industria para empezar a ver cómo podemos todos invertir en innovación, por ejemplo, claro, o sí, hago lobby para que haya cierta política que permita a determinado sector desarrollar cierta tecnología. ¿Cómo empiezo a relacionarme sistémicamente? Y, sí, y de competir a colaborar. claro, exacto, porque esto no solo no lo hace nadie, ¿no? No, Es muy totalmente, complejo. totalmente. Sí, Entonces, para mí esas tres fases te ordenan mucho. Si mm, existe y te hace sentido comercial, hacelo ahora. sí, Si todavía no, alguna de las dos, pero se está viniendo, prepárate. ujú, Y si todavía no es técnicamente viable y no es comercialmente viable, bueno, cuál es tu rol en hacer sí. que esto sea así en el futuro? Sí. Ahora, obviamente que gran parte del punto de partida tiene que ver con cambio climático y con todos los riesgos asociados,
el plan de transición puede incluir otros aspectos, digamos, dentro de los temas que generalmente están en sustentabilidad. Desde ya. Sí, el plan de transición es sinónimo de plan estratégico para la empresa, ¿no? Mm, La transición es un poco la excusa para empezar a hablar cómo empezamos a redefinir los claro, grandes postulados de nuestro negocio, pero sí, es un plan de negocio, es un plan que va más allá de solo la sustentabilidad, te diría. claro, sí, 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 totalmente. Em, y un poco para ir a la realidad quizá más de nuestros contextos, ¿no? De los contextos latinoamericanos, o sea, obviamente que hay regiones que están más avanzadas, incluso otras regiones que por ahí lo tienen dentro de requisitos regulatorios. Entiendo que en la Unión Europea está yendo hacia ese lado. Eh, Ahora, en los contextos por ahí más de Latinoamérica, en Argentina, digamos, ¿por qué podría ser relevante eh, empezar a desarrollar estos planes o empezar a diseñarlos, implementarlos? ¿Cómo lo ves también con esta mirada que vos tenés un poco desde allí, quizá en Europa, pero también conociendo un poco nuestra región? Em, América Latina es, en muchos aspectos nosotros somos parte de las cadenas de distribución de otros, ¿no? Claro. Ujú, Y yo lo comparo un poco, está bien que no es totalmente igual, pero es bastante parecido un poco el rol que tiene Asia, ¿no? Asia también es parte de las cadenas de distribución. Asia ahora hace planes de transición. Ellos entendieron perfectamente que la forma en la que en que las compañías se mantienen competitivas a largo plazo en los mercados es transicionando hacia un modelo de economía baja de carbono. ¿Por mm, qué América Latina no lo va a hacer? No digo, claro. nosotros no competimos con Asia en todo, ¿no? Pero tenemos algunas, nuestro rol, digamos, en las grandes cadenas de distribución a veces es parecido. Entonces, si la Unión Europea está poniendo determinado impuesto a determinados productos, ¿cómo me man todavía acá en América Latina o en el país en el que la compañía esté operando, quizás no Ujú, existe una regulación, sí. Ujú, ¿no? exacto. Pero en los mercados internacionales sí. Entonces, ¿cómo mantengo ahí? Y también eso es la vista internacional, pero ahora desde el punto de vista local. Ujú, Empezar a pensar en plan de transición, en ser eficiente de manera climática, etcétera, etcétera, implica pensar en un manejo eficiente de los recursos. claro. Si yo tengo un manejo, por ejemplo, eficiente de la energía que consumo en mi compañía, sí, utilizo bajo carbono, genial, ¿no? Me empiezo a Ujú, descarbonizar porque tengo un uso menor o más eficiente, o quizás tengo energía renovable que en muchos casos es más económica, etcétera, etcétera. Eh, Me beneficia desde el punto de vista de carbono, pero también me beneficia desde el punto de vista económico, pues estoy sí, manejando mejor mis recursos. total, Si yo quiero claro. traer una economía circular, quiero pensar cómo manejar mis residuos mejor y de repente quizás no estoy comprando tantos insumos porque puedo reciclar algo que tengo adentro, también tengo un beneficio económico. Entonces es una invitación también para empezar a repensar el modelo de negocio, ver dónde están esas eficiencias Ujú, que tienen que ver con hacer negocios de manera, bueno, renovada y más sí. inteligente, que no es Ujú, solamente desde el punto de vista climático, ¿no? Entonces, bueno, yo le sí. veo muchos beneficios. Sí, ahí vemos concretamente cómo empiezan a vincularse otros aspectos dentro de lo que es sustentabilidad, ¿no? Que decía recién, circularidad, gestión de la energía, etcétera. Y de alguna manera, obviamente ahí está todo muy conectado porque tiene que ver también con los procesos de las organizaciones. Ya para terminar, ¿cómo, digo, habiendo venido por ahí de este encuentro que mencionabas en Londres y demás, cómo ves un poco los próximos años? O sea, ¿ves digo, un incremento en estos temas de desarrollo de planes? O sea, ¿cómo estás Sí, viendo eso, no? sí, sí, porque un aumento, porque hay Mm, mucha, sobre todo en Europa o, bueno, en algunos lugares de Asia también, ahora en Estados ujú, Unidos por realidades geopolíticas un poco más parado, pero em, las empresas y sobre todo el sector financiero sí, está bajo presión de tener que demostrar que van a tener, cómo van a transicionar su negocio en el futuro. Bajo presión regulatoria, ¿no? claro. Tienen Mm, que demostrar cómo están transicionando, porque si no, faltan a la ley. Entonces mm, existe esa presión. Esa presión, las grandes compañías las pasan a sus proveedores y dicen, a ver, si vos no te descarbonizás, yo no me puedo descarbonizar porque te estoy comprando a vos. Así que si vos no te descarbonizás, te voy a dejar de comprar.
¿no? Y sí. ahí te afecta. Y después está desde el punto de vista de los inversores. A ver, yo como inversor tengo que demostrar que mi dinero está circulando en la economía real en una manera en la que está contribuyendo a la transición climática. No te voy a prestar plata a vos si no tenés ningún plan de cómo te vas a transicionar. Le voy a prestar plata a aquel que hizo el plan, que quizás ahora no está perfecto lo que está haciendo, ¿no? Pero tiene un plan. Entonces le voy Sí, a dar el dinero ahí, porque me permite a mí repensarme como inversor cómo me voy a descarbonizar hacia el futuro también, porque en este momento yo tengo una presión para demostrar cómo me voy a descarbonizar. Entonces, sí. esas presiones en el sistema empiezan a bajar Ujú, y en un momento te afectan. Tengas sí, esa regulación local o no, sí, desde el punto de vista de presión de los mercados, presión de los inversores, los sí. competidores, te afectan. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, nada, yo agradecerte finalmente, creo que es súper interesante tu mirada y muchas gracias por participar de este encuentro, esta conversación. Y bueno, nos encontramos en el próximo Hablemos de Besi. Muchas Bueno, gracias, Nadia. muchas gracias, Mariano.